Nuestro saludo, como siempre, gracias a quienes nos siguen a través del canal digital Notas Imbabura. Qué gusto estar nuevamente en nuestro segmento de salud. Hoy, en esta semana, estamos nuevamente acá en el Alfa Hospital para conversar con la doctora Jenny Almagro. Ella es nefróloga. Doctorita, gracias por recibirnos acá en su consultorio para conversar un poquito más acerca de qué es, qué involucra o qué trata la nefrología. Bienvenida. Muy buenas tardes con todo. Les agradezco muchísimo esa confianza para nosotros aquí, los especialistas, y nuestra casa Alfa Hospital. Yo soy la doctora Jenny Almagro, especialista en nefrología. Perfecto, doctorita. Bueno, lo poco que conocemos, y eso queremos que usted nos profundice a la gente que nos mira también, la nefrología conocemos, pues es la encargada de tratar temas relacionados con el riñón, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que usted puede tratar con esta especialidad? Bueno, la nefrología hay que tomar en cuenta que es una especialidad que abarca netamente al riñón, las vías urinarias, y tomar en cuenta que nosotros como nefrólogos lo que estamos encaminándonos es a la prevención de todas las enfermedades renales. A nivel mundial, alrededor de 850 millones de personas tienen enfermedad renal crónica o cierto grado de enfermedad renal crónica, y lo que nosotros queremos es concientizar a la población para que se hagan chequeos oportunos y que no terminen en un daño renal irreversible, que lo peor para nosotros es los pacientes que llegan a diálisis. Ahora, doctora, ¿cómo hacer esto de la prevención? Porque mucha gente, yo conversaba con algunos especialistas de diferentes temas, obviamente, pero todos llegan a una conclusión de que nosotros como pacientes llegamos al médico cuando ya estamos con ya la dolencia y muchas veces avanzado el tema. ¿Cómo prevenir? O sea, sin que yo me tenga una dolencia, síntomas, ¿acudo al nefrólogo en este caso o cómo se hace? Ahora, es importante que todos los pacientes sepan que las comorbilidades importantes como la diabetes, la hipertensión, en el caso de los hombres, la hipertrofia prostática, la nefrolitiasis, infecciones de vías urinarias, son problemas que a la larga pueden condicionar un daño de su riñón. Lamentablemente el riñón no da molestias, y es por eso que la Sociedad Internacional de Nefrología ha creado un día en especial para el cuidado del riñón, y nosotros lo celebramos el segundo jueves de marzo. Nosotros ya nos estamos preparando para el Día Mundial del Riñón, que es el 13 de marzo. Ahora, la importancia de todo esto a nivel de todas las sociedades internacionales de nefrología es porque hemos visto un aumento considerable de la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque no da síntomas muchas veces, y el paciente, incluso que ya necesita diálisis, muchas veces no le pasa nada. El paciente dice: doctora, yo como bien, orino bien, no me da molestias, pero lamentablemente nosotros como nefrólogos manejamos ciertas escalas, ¿sí? Y los estadios en los cuales nosotros sabemos que un paciente en estadio 4 o en estadio 5 son los pacientes que tienen que estar con mayor seguimiento con la especialidad de nefrología, porque sabemos que son Ahora, ¿cuáles son pacientes los que ya van a síntomas en llegar todo a caso, diálisis. doctorita? ¿O cuándo ya una persona debe de decir, "Chuta, voy a visitar al nefrólogo, la nefróloga, ¿no es cierto? ¿Cuándo siente qué? ¿Cuándo, qué tipo de síntomas? Ahora, hay que tomar en cuenta que no hay un síntoma en específico. No es que yo le digo, le duele la cabeza y va a ir al nefrólogo. Sí, obviamente el cuerpo nos da señales de alarma. Por eso digo que este tipo de pacientes, la diabetes, la hipertensión, ya tienen que ir al nefrólogo por lo menos una vez al año para hacerse un chequeo. ¿Necesite o no? Exactamente, debería ir a hacerse un control, pero sí puede presentar ciertos signos o síntomas, digámoslo así. Los pacientes que ya tienen fallas importantes suelen presentar hinchazón de las piernas. Entonces, eso es un signo de alarma. El paciente dice: doctora, me estoy hinchando. Otros pacientes, y nosotros les preguntamos: señor, ¿se ha fijado si tiene la orina con espuma? Entonces, sí, doc, también tengo la orina con Esos ya son espuma. alertas, podemos decir, doctora, Exacto. ¿no? Hay ciertos pacientes que ya el riñón cumple muchas funciones, ¿sí? Dentro de estas funciones, el riñoncito produce la eritropoyetina, que es una hormona que genera que se estimule la eritropoyetina, y la eritropoyetina estimula que se formen los glóbulos rojos. Los pacientes, la mayoría tiene anemia. El paciente que tiene anemia ya en un estadio muy avanzado puede generar cansancio, fatiga, ¿sí? Cuando los tóxicos están muy elevados, en este caso, tanto la urea como la creatinina, en este caso los pacientes suelen tener a veces pérdida de apetito, no quieren comer, son muy renuentes a la toma de medicamentos también. Hay mucha gente que nos está viendo a través de las redes sociales, pues a través de Notas Imbabura dirán, bueno, yo voy a acudir donde la nefróloga, pero ¿qué me va a hacer? ¿Qué tipo de examen me va a hacer para identificar algo? ¿De sangre?
es lo que Por ustedes supuesto, para trabajan? nosotros siempre va a ser básico un examen de sangre, nosotros vamos a pedir una Por ahí biometría ya se va hemática, teniendo una... exacto, como yo les decía, Ya. o sea, al riñón tener muchas funciones, la principal, como digo, la eritropoyetina, nosotros vamos a ver si el paciente tiene anemia, una biometría hemática, una química sanguínea, como exámenes básicos, ¿no? Una glucosa, una urea, una creatinina, unos electrolitos, sodio, potasio, un examen de orina que para nosotros los nefrólogos es básico. En un examen de orina nosotros vemos si hay sangre, si hay proteínas y también necesitamos los exámenes de imagen, que en este caso tiene que ser un eco renal, porque muchas veces tenemos pacientes que no han tenido molestias, pero sorpresa, han nacido con un solo riñón. Entonces, el momento de hacer la ecografía, determinamos que el paciente tiene un solo riñón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este paciente, al tener un solo riñón, debe tener una vida más saludable, tratar de cuidarse más. Entonces, esos son los exámenes básicos para nosotros poder hacer un control adecuado. Por eso es que se pide que los médicos de primer nivel envíen con exámenes a los pacientes. No es que me duele el riñón y vaya al nefrólogo, no, pues tiene que tener un criterio y decir, bueno, tiene un eco, tiene exámenes de laboratorio, porque no necesariamente un dolor netamente es al urólogo o al nefrólogo, ¿sí? Mucho tiene que ver, y al inicio de la entrevista, obviamente, usted hacía referencia de esto, mucho tiene que ver el tema del riñón con el tema de las vías urinarias. O sea, tiene relación las dos cosas, ¿no? Claro que sí. Las infecciones de vías urinarias a repetición pueden condicionar ciertos daños en el riñón. Las infecciones de vías urinarias pueden ser bajas o también pueden subir al riñoncito que se complican con pielonefritis o infecciones de vías urinarias altas. Entonces, para nosotros es importante como nefrólogos cuidar el riñón y evitar que tenga complicaciones. Se ha visto más recurrente, o yo en lo personal he escuchado más recurrente, la infección de vías urinarias en el sexo femenino, ¿no? Los hombres también. Claro, los hombres también tienen infecciones de vías urinarias, pero las mujeres, lamentablemente, por los problemas de incontinencia, el uso permanente de las toallas o los protectores diarios, Y hace la más ropa muy propensa, apretada, la digamos, ropa ¿no? muy apretada, o que tal vez para nosotros se nos dificulta mucho el utilizar baños públicos, ¿sí? Entonces, la mayoría se aguanta las ganas de orinar. Y otra cosa muy importante que yo he visto en mi práctica es que la mayoría de las personas, tanto hombres como mujeres, no se hidratan de forma adecuada. Eso es muy importante también, Sí, la ¿no? hidratación es Tomar básica. agua. Claro, agua. Es algo sencillo, pero que muchas personas no hacemos y que podemos prevenir muchas cosas. Ahora, esto de las enfermedades del riñón, ¿cuáles son las causas? Bueno, dijimos ya algunas de las infecciones, tomar agua. ¿Tiene mucho que ver la herencia también de pronto? Claro que sí. También tenemos enfermedades como la poliquistosis renal. ¿Sí? Entonces, Bien. esas son Esta enfermedades que pueden enfermedad ser de condición pasa. hereditaria. Claro, tenemos los abuelos, los padres, los hijos. Y aquí en Imbabura, especialmente en Pimampiro, tenemos varios pacientes que tienen poliquistosis renal. Entonces, es una condición netamente hereditaria. Ahora, doctorita, hablemos de los niveles. Usted me manifestaba al inicio de la entrevista que manejaban una, y le vemos que tiene acá una tabla también, ¿no es cierto? ¿Y cómo se identifica esos niveles hasta llegar a alguien que está con diálisis o que necesita diálisis, por ejemplo? Ahora, hay que tomar en cuenta que nosotros como nefrólogos debemos saber y estadiar de forma adecuada la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica tiene una escala en la cual nosotros vemos que la enfermedad renal crónica tiene 5 estadios. Bien. Estos 5 estadios, sí, van a ser catalogados de acuerdo a la tasa de filtrados glomerulares, que es cuánto depura más o menos su riñoncito. Hay que tomar en cuenta que la enfermedad renal crónica se define cuando más de 3 meses existe alteración anatómica, es decir, riñones pequeños, riñones poliquísticos, ¿sí? Y alteración de la funcionalidad, como yo le explicaba, que los tóxicos como la urea o la creatinina se mantengan elevados por más de 3 meses. Entonces, nosotros con el valor de la creatinina, nosotros tenemos una escala, las guías CADIGO, a partir del 2022 también nos ayudaron generando un mapa de calor en el cual nosotros tenemos una tablita en la cual nosotros calculamos, ¿sí? Los grados 1, 2 y 3A, digamos que pueden ser pacientes que pueden ser valorados también por otros especialistas, pero esta tabla también nos da acerca de la albuminuria, como yo les explicaba, las proteínas. Entonces nosotros tenemos una tabla en la cual vemos la tasa de filtrado glomerular y la cantidad de proteínas que botan los pacientes. De acuerdo a esto también se da el grado de daño del riñón. Tomemos en cuenta que los estadios que para nosotros tienen más prioridad son el estadio 4 y el estadio 5. El estadio 4 quiere decir que su riñoncito tiene una funcionalidad más o menos del 15 al 29%, ¿sí? Una tasa de filtrado en la cual nosotros ya tenemos que explicarle al paciente las posibilidades de tratamiento como hemodiálisis,
para prepararle una fístula, diálisis peritoneal, y también se les habla de que son pacientes que en su hospital de base también puede, dependiendo de la edad, de sus comorbilidades, sometidos a trasplante renal. Entonces, este tipo de pacientes tienen que ser estadiados. Cada paciente, todos los pacientes renales, yo por ejemplo me manejo a todos mis pacientes siempre preguntarle, siempre educarle y tener un cuaderno, una libreta, a ver, cada consulta al paciente yo le hago un nuevo cálculo, a ver, usted está en el estadio 3A, le funciona su riñón tanto, tiene que tratar de evitar tal cosa, como ya se está hinchando, hay que disminuir la cantidad de líquido, o si es un paciente que al contrario no toma agua, hay que liberarle en líquido. Entonces, de acuerdo a cada paciente, no es que usted va a tomar 2 litros, usted 3 litros. Obviamente que dentro de la prevención, de forma general, nosotros sugerimos varios consejos para cuidar el riñón. Muy bien. Ahora, usted topaba el tema de los pacientes con diabetes de pronto, ¿no es cierto? Hay un tratamiento especial, me imagino, son casos especiales, quien tenga la presión alta también. ¿Cómo se maneja? ¿Ya? Cada paciente es un mundo distinto. El paciente diabético, de acuerdo a sus comorbilidades, porque un mismo paciente que tiene diabetes puede tener hipertensión y puede tener una enfermedad renal crónica. Nosotros y yo normalmente siempre me manejo con mis pacientes con esta tablita sobre las complicaciones de la diabetes. Las complicaciones de la diabetes, sus ojitos, sus riñones, las neuropatías, problemas cerebrales, problemas cardíacos, riesgos de amputaciones. Entonces es importante que el paciente, lo ideal es una dieta saludable. Parte de todo eso, que el paciente sea disciplinado, que él pueda tener una dieta. Eso es lo más primordial, ¿no? Exactamente. La dieta inclusive a veces revierte de que sigan tomando medicinas, todo eso, pero una dieta que se cumpla la tabla, como dicen. Exactamente. Lo que nosotros queremos es que nuestros pacientes no tengan un número de tabletas, sino que tengan calidad de vida, que el paciente pueda mejorar, que el paciente tenga la cultura de hidratarse de forma adecuada, de tener una dieta rica en frutas, en verduras, porque lamentablemente no todos comemos bien. O sea, los carbohidratos son la fuente principal, la comida chatarra, las comidas procesadas, ultraprocesadas, las gaseosas. Pues lamentablemente ya no comemos de forma saludable. Muy bien. Ahora, yo conversaba con usted antes de empezar el diálogo y estamos cerca de finalizar también. Le agradecemos por habernos recibido acá en su consultorio. Si es que se puede revertir una persona que de pronto ya está en diálisis, obviamente algunos tienen más sesiones que otros, hay la posibilidad de que alguien se revierta esto y depende de qué. Ya. Ahora, hay que tomar en cuenta que nosotros como nefrólogos también tenemos las lesiones renales agudas. Las lesiones renales agudas que también pueden necesitar apoyo de terapia renal sustitutiva, en este caso modalidad de hemodiálisis, que son las que tenemos aquí en la provincia de Imbabura y también en el Carchi. Entonces, este tipo de pacientes, nosotros no tenemos un número exacto para decir, el paciente se hace 2 o 3 sesiones y sale de su falla renal, ¿sí? Hay pacientes que han necesitado hasta 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, pero pacientes agudos que sí pueden salir. También hemos tenido casos de pacientes crónicos, ¿sí? Que ya les hemos derivado a las unidades de convenio, y eso normalmente hemos visto en los hombres. Lamentablemente el sistema no permite que los hombres tengan un chequeo continuo con el urólogo, ya tiene que operarse, pero lamentablemente no hay cita, y hasta que salga la cita para el paciente, ya llegó a diálisis. Pero si en ese proceso el paciente seguía haciendo todo su trámite para operarse, hemos tenido pacientes que se operan de la próstata y han recuperado la funcionalidad de su riñón. Muy bien, hemos conocido mucho, o digamos, lo que la gente debería saber, debería conocer de la nefrología. A propósito, hemos conversado de todo un poco, pero no sabemos la función y sería bueno que nos dé a conocer, doctorita, la función que realizan los riñones. Obviamente, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el trabajo de los riñones? Me imagino son 2, porque usted me dijo que alguien nace con uno y vive con uno. ¿Cuántos son? Ahora, nosotros tenemos 2 riñones, ¿no? Y nuestro riñón cumple muchas funciones. Nuestro riñón secreta hormona, la eritropoyetina, la renina, ayuda al metabolismo óseo mineral, la paratormona, el regular el calcio, regular el fósforo, la hidratación, el equilibrio de los electrolitos. Nuestro riñón es un filtro que depura todos los tóxicos, depura todos los tóxicos. Es por eso que en la diálisis le sacan la sangre para depurarle ya artificialmente. Claro, hay que tomar en cuenta que la máquina de diálisis también tiene su filtro que cumple las principales funciones de su riñón. Tomamos en cuenta que nuestro riñoncito tiene muchas funciones y lo que nosotros como nefrólogos queremos es dar las últimas recomendaciones a nuestros pacientes, que es todo paciente que tenga patologías de base o comorbilidades como hipertensión, como diabetes, no espere tener un síntoma, acuda de forma oportuna al nefrólogo, hidratarse de forma adecuada, que eso es lo básico. Se recomienda por lo menos tomar 2 litros de agua. Les recomendamos que tengan dietas ricas en verduras, en frutas, en ensaladas, disminuir la cantidad de sal, disminuir la cantidad de azúcar, hacerse controles de forma regular de su presión arterial,
de su glucosa, llevar controles adecuados. El paciente debe educarse y tener anotado toda la medicación que toma. Si es diabético, cuántas tabletas toma, si es hipertenso, cuántas tabletas toma, porque el problema que tenemos cuando el paciente llega a la consulta siempre es el problema para nosotros de tomo la tableta azulita, la blanquita, la chiquita, entonces no sabemos qué tipo de medicación, qué medicación toma. Y una recomendación súper importante es la automedicación. Lamentablemente los medicamentos que más generan daño a nuestros riñones son los AINES. Dentro de los AINES, desde el ibuprofeno, el diclofenaco, el Apronax, que esos son medicamentos de venta libre y todo el mundo tiene dolor de algo y es Apronax y es ibuprofeno. El automedicarse ha generado mucho daño también de los riñones y eso es importante que nuestra población que nos ve, que cuide sus riñones, que se hidrate de forma adecuada y lo ideal, ¿sí? Lo ideal es prevenir, es educar a nuestra sociedad, es educar a nuestros pacientes y a sus familias, porque lamentablemente la enfermedad renal crónica es algo muy difícil. No es lo peor de lo peor, porque es una alternativa de vida, pero sí realmente a algunos pacientes les cuesta 3 veces por semana, 4 horas conectados a una máquina, sí, es una oportunidad. Las unidades de diálisis hacen un trabajo genial con todo el equipo de apoyo, su psicólogo, su nutricionista, su trabajadora social, su nefrólogo, tienen un equipo multidisciplinario, pero lo ideal no es llegar a diálisis, lo ideal es prevenir. Te agradezco, doctorita, por su tiempo, por habernos recibido acá. ¿Dónde le puede localizar la gente que nos está viendo? Dirán, bueno, ¿dónde le localizamos a la doctora para una cita, para que nos atienda y todo eso? ¿Dónde está ubicada usted, doctorita? Sería bueno conocer esto y también algún número de contacto. Bueno, yo soy la nefróloga del Hospital del IES, la mayoría de mis pacientes me conocen aquí y yo todas las tardes estoy aquí en mi segundo hogar, que es Alfa Hospital, y que ya les vamos a dejar los números de contacto. Muchas gracias, doctora, por habernos recibido acá en su consultorio. La doctora Jenny Almagro estuvo con nosotros, médico nefróloga del Alfa Hospital y como acabo de decir también, pues atiende en el Hospital del IES acá en Ibarra. Nosotros estaremos volviendo la próxima semana con otro especialista en su segmento Salud en Casa. Hasta la próxima.